Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 26 de junio del 2026. El texto de hoy es Juan 18, versos del 1 al 9, versión Reina Valera 1960. El texto dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Esta es la introducción. Juan 18 marca el comienzo de las horas más solemnes de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber pronunciado el maravilloso discurso del aposento alto de Juan 13 al 16, en el cual ya hicimos varios devocionales, y haber elevado la sublime oración sacerdotal de Juan 17, que también ya meditamos, el Señor avanza deliberadamente hacia la cruz. No encontramos aquí a un hombre derrotado por las circunstancias, sino al Hijo eterno de Dios, Cristo, Dios hecho carne, caminando voluntariamente hacia el cumplimiento del plan redentor establecido desde antes de la fundación del mundo. Este pasaje nos presenta a Cristo en el huerto, enfrentando la traición, la hostilidad y la inminencia del sufrimiento, pero manifestando en todo momento su absoluta soberanía, su perfecta obediencia al Padre y su amor sacrificial por los suyos. Esta es la reflexión. Primero, Cristo avanzó voluntariamente hacia la cruz. Versos 1 y 2. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. El Señor no fue sorprendido por los acontecimientos. Él sabía perfectamente todo lo que iba a suceder. Recordemos que Cristo es Dios hecho carne, concienzado. Él nunca dejó de ser Dios, solo cubrió su gloria. Por ende, sus perfecciones como omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia estaban claramente en Él. Aquí podemos entender su omnisciencia, que Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Ya había anunciado repetidas veces su muerte. Mateo 16, 21 declara: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También declara Marcos 10, 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús no huyó ni buscó esconderse. El hecho de que Cristo fuera al huerto conocido por Judas demuestra que él se entregó voluntariamente. Si hubiera deseado evitar el arresto, habría escogido otro lugar, pero el buen pastor decidió permanecer donde Judas podía encontrarle. Esto revela una verdad fundamental del Evangelio. Cristo no fue víctima de los hombres, él se ofreció voluntariamente. El Señor mismo declaró en Juan 10, 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque él tenía poder, autoridad para poner su vida y volverla a tomar, ya que ese mandamiento lo recibió de su Padre. Toda la obra redentora descansa sobre este acto voluntario de amor. Nuestro Salvador caminó hacia la cruz consciente del sufrimiento, de la vergüenza, del abandono y del juicio divino que habría de soportar por nuestros pecados, tomar nuestro lugar, ser propicio a nosotros los pecadores. Cada paso hacia el Getsemaní era un paso hacia el Calvario. El torrente de Cedrón posee además un profundo significado simbólico. Históricamente, si lo asociamos, en el Antiguo Testamento este valle estaba claramente empatado, identificado, asociado con la eliminación de la idolatría y la purificación de Israel. Y esto es muy significativo. En el cuadro y el marco histórico del Segundo de Reyes 23, versos 4 al 6 declara, que son las reformas del rey Josías, dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías
a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Allí está, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Significativo este pasaje. El Señor atraviesa ese valle, ese mismo valle, camino a la cruz, donde efectuaría la purificación definitiva del pecado mediante su propia sangre. El segundo punto que quiero resaltar es que Cristo conocía perfectamente todo lo que le sobrevendría. Versos 3 y 4 declaran: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Estas palabras son extraordinarias. Jesús no actuó en ignorancia. Él conocía la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de los discípulos, los falsos testimonios, los azotes, la corona de espina, los clavos, la santa ira de Dios sobre el pecado cayendo sobre él en la cruz de forma vertical. Y con todo ese conocimiento, dice, sin embargo, se adelantó. ¡Wow! El Hijo de Dios no retrocedió ante el sufrimiento. Se adelantó para encontrarse con quienes venían a arrestarlo. ¡Qué contraste con el primer Adán! Cuando Adán pecó, se escondió de la presencia de Dios, como declara Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El contraste es claro. El postrer Adán, que es Cristo, avanzó para tomar sobre sí mismo la culpa del pecador. Mientras el primer Adán se escondía huyendo, el postrer Adán, Cristo, se adelantó. El Señor enfrentó la cruz con plena conciencia y absoluta obediencia. Hebreos 10:7 declara: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Bien dice Juan 8:29 en la parte B: yo hago siempre lo que le agrada. Aquí contemplamos la perfección moral de Cristo. Nunca hubo vacilación, rebelión ni resistencia a la voluntad del Padre. Isaías declara que afirmó su rostro como un pedernal y fue firme a la cruz después de haber estado ahí en ese tiempo de agonía en el Getsemaní, orando al Padre diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El tercer punto que quiero resaltar es que la majestad divina de Cristo se manifestó en medio del arresto. Versos 5 y 6 dice que Jesús les dijo, ¿verdad? Yo soy. Y retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando la multitud preguntó por Jesús Nazareno, él respondió simplemente: yo soy. La expresión evoca el nombre divino revelado a Moisés en Éxodo 3:14, donde cuando Moisés preguntó cómo se llamaba, cuál era su nombre, el Señor le respondió a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y este yo soy es muy significativo. Todos sabemos que históricamente el pueblo de Israel agarró este nombre como el nombre santo, como el nombre prohibido, ya que se conoce como el tetragramatón, que tiene solamente 4 consonantes, que no tiene vocales, que no es pronunciable. Los judíos lo llaman el nombre impronunciable de Dios. Con el tiempo le pusieron la A de Adonai, la E de Elohim, y le llamaron Yahweh, Yahvé. Entonces este nombre, ¿verdad?, prohibido para los judíos, el yo soy, Jesús lo menciona con libertad. En el griego es la expresión eimi, y nos damos cuenta que esta expresión eimi en griego, yo soy, siempre invocaba al 3:14 del Éxodo. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo que él era el que habló con Moisés y le dio la ley ahí, que él escribió la ley con su propio dedo. Y esto es sorprendente, es maravilloso, ¿no? Y es quizás que por eso Juan siempre quiso resaltar esta expresión del yo soy, y nos habla repetidamente a lo largo de su evangelio cómo Jesús hablaba de esta expresión. Jesús declaró que yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta,
Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. El yo soy más fuerte, judicial para mí, es Juan 8:24, donde discutiendo con los judíos que más tarde ellos le dijeron que no eran hijos de fornicación, ofendiendo a Cristo, y que en el 44 la culminación Jesús les diría que eran de su padre el diablo. El aspecto judicial más fuerte es en el 8:24 cuando Jesús les dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. En pocas palabras, si no cree el mundo que Jesús es Dios, el yo soy, en sus pecados van a morir, porque fuera de él no hay quien salve. Esto es muy significativo. Aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que sin armas, sin ejército y sin resistencia humana, una sola declaración de Cristo derriba toda la turba. Esto constituye una demostración de su deidad, de su autoridad absoluta. Solo dijo yo soy y se tiraron al suelo. Es impresionante. Los soldados no arrestaron a Jesús porque fueran más fuertes que él. Lo arrestaron porque él permitió ser arrestado, porque estaba escrito, era el propósito, era el plan divino. Aún en la hora de su humillación, la gloria de su persona resplandeció. Cristo seguía siendo el Dios encarnado, soberano sobre todos los acontecimientos, encargado de todo, con poder y con autoridad. El cuarto punto que quiero resaltar es que Cristo protegió a los suyos. Dice los versos 7 al 9, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, preocupado por los discípulos. En medio del peligro, el Señor piensa primero en sus discípulos. Y bueno, qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo mostrando su oficio como pastor, protegiendo a sus ovejas. Jesús interpone entre el enemigo y los que son suyos. Él se entrega para que ellos queden libres. Y Juan explica que esto exactamente es lo que ocurrió. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Este acto ilustra anticipadamente la obra sustitutoria de la cruz. Cristo tomó el lugar de todos los pecadores. Él fue arrestado para que nosotros pudiéramos ser liberados. Él sufrió condenación para que nosotros recibiéramos salvación. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. El buen pastor protege a sus ovejas, no solamente del peligro físico, sino principalmente de la condenación eterna. Como escribió Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta el día de hoy el Señor sigue guardando a los que somos suyos. Ningún creyente verdadero está fuera del alcance de su poder protector de Cristo, el buen pastor, que su vida da por las ovejas. La aplicación a todo esto, primero, debemos aprender a obedecer a Dios aun cuando el camino implique sufrimiento, siguiendo claro el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Pedro 2:21, que tenemos ejemplo para seguir sus pisadas. Jesús avanzó hacia el dolor porque sabía que era la voluntad del Padre. Muchas veces los creyentes desean obedecer solo cuando el camino es cómodo. Sin embargo, la verdadera fidelidad se manifiesta cuando seguimos a Cristo aún en medio de pruebas, oposición o sacrificio. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es correcta. Segundo, debemos descansar en la soberanía y control de Cristo. Nada escapó al conocimiento del Señor aquella noche y nada escapa hoy a su control. Las pruebas, enfermedades, pérdidas y aflicciones de la vida no toman por sorpresa a nuestro Señor. Nuestro Salvador sigue reinando. Él está en el trono. Cuando no entendamos las circunstancias, podemos confiar en aquel que conoce el fin desde el principio. Tercero, debemos vivir agradecidos por la obra sustitutoria de Cristo. Cada creyente puede decir, Él tomó mi lugar, Él fue propicio a mi pecador. El arresto, el juicio y la cruz no fueron simples eventos históricos, fueron actos de amor, actos redentores realizados por todos y cada uno de nosotros. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La contemplación de semejante gracia debe producir adoración, santidad y entrega total en todos los que hemos sido redimidos. Al ver el sacrificio de Cristo, lo que nos resta es tener una plena certidumbre
de fe en Cristo y también una reciprocidad a su amor, consagrando nuestras vidas bajo su señorío. Esta es la exhortación, querido hermano. Contempla nuevamente a tu Salvador caminando hacia el huerto. Observa su determinación. Pon atención en su valentía, su obediencia y su amor por nosotros. Él no retrocedió, no abandonó a los suyos, no rehusó beber la copa del sufrimiento. Fue hasta la cruz por amor. Aquí tenemos la escuela. Aquí es donde debemos de aprender y de seguir el ejemplo de Cristo. Y por eso la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a seguirle fielmente a pesar del costo? Vivimos tiempos donde muchos abandonan el compromiso, retroceden ante la oposición o se avergüenzan del Evangelio. Juan 18 nos recuerda que el discípulo debe seguir las pisadas de su maestro, el ejemplo de nuestro Señor. Asimismo, si aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador y estás escuchando este devocional, recuerda que este pasaje te muestra cuánto te amó Cristo. Cristo, el Dios eterno hecho carne, se entregó voluntariamente para salvar pecadores. Hoy Él te llama al arrepentimiento y a la fe. Ven a Cristo. Confía únicamente en su sacrificio consumado en la cruz. Él puede perdonar todos tus pecados y darte vida eterna si te arrepientes y lo confiesas, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiésalo, arrepentido de tus pecados. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias por la gloria de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo avanzó voluntariamente hacia la cruz para llevar nuestros pecados y abrirnos el camino de la salvación. Gracias porque no retrocedió ante el sufrimiento, sino que obedeció perfectamente, Padre, tu santa voluntad. Ayúdanos a contemplar cada día la grandeza del amor de Cristo y a vivir en respuesta agradecida, recíproca a ese amor. Danos valentía para obedecerte en medio de las pruebas, fidelidad para seguir a Cristo sin avergonzarnos de Él y confianza plena en su señorío y reinado. Fortalece a tu iglesia para permanecer firme en estos tiempos difíciles. Guarda nuestros corazones y ayúdanos a descansar en las manos de nuestro buen pastor que nunca pierde a los suyos. Y si hay alguien que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, obra en su corazón para que hoy reconozca a Jesús como Señor, Dios y Salvador y reciba la vida eterna que solamente se encuentra confesando a Jesús, creyendo en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Todo esto te lo ruego en el nombre precioso y glorioso, santo de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.